aquel 27 de mayo del año 2018 en Minatitlán, Veracruz. El termómetro rebasaba los 36 grados centígrados. Una multitud sudaba a cántaros congregada en una plaza pública, mientras una mujer ataviada con un sencillo vestido blanco y detalles florales rojos subió al escenario. Estaba a punto de ejecutar una acción que ninguna compañera de un futuro jefe de Estado se había atrevido a concretar de forma tan directa en la historia de la política mexicana. Ella era Beatriz Gutiérrez Müller, docente, escritora y rigurosa académica. Sin embargo, durante aquella sofocante tarde, dejó de ser percibida únicamente como la esposa de Andrés Manuel López Obrador, el aspirante que juraba transformar el destino de México. En cuestión de minutos se convirtió en la figura que desafió cara a cara a uno de los símbolos presidenciales más antiguos de la nación y pronunció un rotundo no. Declaró que no deseaba ocupar el cargo de primera dama de México, que rechazaba administrar recursos del erario, que no asumiría la presidencia del DIF nacional y que no estaba dispuesta a existir como un simple ornamento dentro de una mansión oficial, mientras millones de ciudadanos contemplaban la opulencia desde la marginación. Lo que para muchos sonó a un simple recurso retórico de campaña, realmente escondía una bomba institucional. Al repudiar esa etiqueta, la doctora no solo descartaba unas cuantas letras, le estaba cerrando la puerta a los guardarropas de alta costura, a los banquetes de gala, a las oficinas exclusivas, a los presupuestos millonarios, a los fueros y a esa oscura costumbre que por décadas transformó a las esposas del presidente en sofisticadas operadoras a la sombra de la silla presidencial. A través de este relato revelarás 4 elementos fundamentales que alterarán por completo lo que creías conocer sobre la esposa de AMLO. Punto número 1. La causa real por la que decidió aniquilar la figura de la primera dama y cómo esta valiente negativa desnudó la enorme frivolidad de todo el aparato de Estado. Punto número 2. La intensa narrativa de fidelidad que no nació entre las comodidades de Los Pinos, sino en los pasajes más lúgubres del político tabasqueño, abarcando el escándalo del desafuero en 2005, el fraude y la derrota del 2006, la ocupación ciudadana del Paseo de la Reforma y un matrimonio efectuado en el epicentro del desastre político. Punto número 3. La altísima factura que tuvo que saldar su núcleo familiar cuando los ataques opositores dejaron de enfocarse en el mandatario y comenzaron a masacrar mediáticamente a su hijo menor, Jesús Ernesto, transformándolo en la principal víctima de crueles campañas de acoso cibernético. Y punto número 4. La sorpresiva resolución tomada en el 2024, instante en que Andrés Manuel López Obrador optó por aislarse en su finca La Chingada, y Beatriz decidió trazar una ruta distinta, eligiendo otra clase de silencio, otra distancia personal y una nueva e inquebrantable estrategia de independencia. Durante esta narración te indicaré el momento exacto en el que alcancemos cada una de estas grandes revelaciones, pero te prevengo, si abandonas el video antes de su conclusión, te perderás el capítulo más desgarrador. Conocerás la travesía de una mujer brillante que repudió el trono, pero que, inevitablemente, no logró escapar de la letal toxicidad que siempre arrastra consigo el ejercicio del poder. Para lograr comprender los verdaderos motivos que empujaron a una ciudadana a menospreciar una tiara de privilegios que cualquier otra hubiese abrazado con locura, necesitamos volver a sus orígenes. A esa época en la que Beatriz Gutiérrez Müller no ostentaba el título de la esposa de, ni caminaba bajo el resguardo de un jefe del Ejecutivo, ni representaba la diana diaria de millones de ataques virtuales en Internet. Hablamos del tiempo en que era tan solo una joven formándose en el estado de Puebla, ajena al frío mármol de los edificios de gobierno, lejana a las murallas de Los Pinos y totalmente separada de esa colosal maquinaria política que en el futuro intentaría a toda costa convertirla en un trofeo de exhibición. Vio la primera luz un 13 de enero de 1969 en el corazón de la Ciudad de México, aunque sus raíces más profundas se consolidaron en suelo poblano, dentro de un núcleo familiar caracterizado por una combinación cultural sumamente especial y profética. Su madre, Nora Beatriz Müller Bencherot, provenía de Chile y portaba ascendencia europea. Su padre, Juan Gutiérrez Canet, era un ciudadano mexicano enfocado en el sector administrativo. Dos visiones del mundo conviviendo en un mismo comedor, dos legados históricos diferentes, dos maneras contrastantes de interpretar la existencia. Y es bastante probable que gracias a este entorno Beatriz aprendiera desde su infancia a no dar por sentada una sola interpretación de los hechos. Analiza este detalle por un instante. Mucho antes de que sus detractores la etiquetaran como una figura soberbia, distante, fría o como un elemento incómodo para el país,
mucho antes de que un sector la aborreciera por el simple hecho de respaldar a AMLO. Ella era una muchacha apasionada y completamente devota al universo de las letras. No le interesaba presumir joyas exclusivas, ni desfilar con prendas finas, ni anhelaba encajar en esos salones dorados donde las consortes de los políticos se limitan a sonreír sin aportar una sola idea. A ella la movían los acervos bibliográficos y esa dimensión silenciosa de la academia, donde una oración bien articulada puede tener un impacto histórico mucho más devastador que cualquier imagen oficial. En el año 1998 culminó con honores su licenciatura en Ciencias de la Comunicación dentro de las aulas de la Universidad Iberoamericana, en su campus de Puebla. Y justo en este punto asoma el primer guiño del destino. El núcleo de su trabajo recepcional de tesis se basó en escudriñar la utilización de los medios de información masiva dentro del marco de las leyes electorales federales del país. Exactamente eso fue lo que investigó. El comportamiento de la prensa, los procesos de votación, la capacidad de la opinión pública para manufacturar ídolos, destrozar reputaciones y transformar la intimidad de las personas en un circo romano. En aquella juventud ella lo ignoraba, pero estaba diseccionando quirúrgicamente al mismísimo monstruo mediático que décadas más tarde trataría de arrebatarle su paz emocional. Su sed de conocimiento no se frenó ahí. Posteriormente, en 2002, obtuvo el grado de maestría enfocada en la literatura iberoamericana. Para ella, quedarse en la superficie de la información ya no era suficiente. Anhelaba cavar más profundo. Buscaba desentrañar los procesos de la memoria colectiva, los ecos de la conquista y esos relatos que las naciones se repiten a sí mismas para curar o enmascarar sus traumas históricos. Siguiendo esa disciplina, en el año 2013 se doctoró en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, Iztapalapa, presentando una exhaustiva investigación centrada en Mijaíl Bakhtin y Francisco de Quevedo. Quedaba demostrado que su preparación académica no era de utilería ni buscaba simplemente un cartón para colgarlo en el despacho. Lo suyo era una auténtica devoción intelectual, años completos dedicados a la revisión de archivos, madrugadas enteras destripando textos sumamente complejos y una trayectoria personal forjada sin necesidad de reflectores, elaborada cuidadosamente párrafo a párrafo. Mientras que a otras mujeres relacionadas con el poder nacional se les ensalzaba por su estética, su clase social o sus frecuentes apariciones en publicaciones de alta sociedad, Beatriz Gutiérrez Müller irrumpía en el panorama político portando un escudo de credenciales, totalmente diferente. Ejerció la labor periodística y redactó crónicas sobre elecciones y dinámicas de poder para el diario El Universal en Puebla. De igual forma, laboró en Argos Comunicación, la famosa productora encabezada por Epigmenio Ibarra, donde atestiguó en carne propia cómo se fabrican los relatos mediáticos, cómo se ilumina artificialmente a los aliados y se censura a los enemigos, y cómo una lente de grabación funciona a veces como espejo fiel y otras como una navaja afilada. Fue precisamente en los albores de la década del 2000 cuando las dinámicas del poder dejaron de ser un mero objeto de análisis para adentrarse en su cotidianidad con la fuerza de un huracán. Comenzó a laborar aportando asesorías comunicacionales y posteriormente se integró a los asuntos internacionales de la administración del entonces Distrito Federal. En los pasillos de esa dependencia, el destino la cruzó con Andrés Manuel López Obrador, un dirigente que en ese lapso de tiempo arrastraba una severa tragedia íntima. En 2003 había perdido a Rocío Beltrán Medina, quien fuera su compañera de vida por más de 2 décadas, tras una dura batalla contra el lupus. En aquel contexto, AMLO no figuraba simplemente como un meteórico líder de la izquierda. En su fuero interno era un viudo reciente, un padre de familia y un personaje político asediado constantemente por enemigos reales y demonios personales. Cuando arribó el año 2004, momento en que ella comenzó a colaborar codo a codo con él en la propagación de las plataformas alternativas de Nación, también se detonó el fuego de los rumores, las miradas inquisitivas y las clásicas difamaciones de pasillo. Resulta que en la sociedad mexicana, cuando una mente femenina brillante se aproxima a las esferas de máximo poder, la oposición raras veces se detiene a preguntar qué ideales defiende, sino que inmediatamente cuestionan qué intereses macabros oculta. No obstante, y este es un factor determinante que el país entero pareció olvidar, la intención real de la doctora Gutiérrez Müller nunca fue probarse una diadema de reina consorte. Ella anhelaba seguir redactando manuscritos, revisando archivos, impartiendo cátedra y por encima de todo, salvaguardar su autonomía. Y de buenas a primeras se encontraba caminando de la mano con el líder opositor más vituperado y golpeado en la historia moderna de la política nacional.
Un hombre que poseía las llaves para garantizarle un lugar privilegiado en los libros de texto, es cierto, pero que de igual manera tenía el potencial de recluirla para siempre en una celda de humillación ciudadana. Precisamente ahí se gestó la verdadera y enorme paradoja en la vida de Beatriz, una mujer que fue diseñada por el destino para habitar en las tranquilas salas de una biblioteca, terminó caminando por voluntad propia hacia el corazón del incendio político. Una intelectual que valoraba el mutismo terminó asfixiada por un mar de protestas sociales y una literata que sentía pavor de ceder su identidad ciudadana al Estado. Comprendió que si algún día lograban conquistar la presidencia de México, tendría que ejecutar una acción sumamente radical para no terminar diluyéndose entre los pasillos del gobierno. Anticipadamente despreció la corona gubernamental porque entendía a la perfección que algunas posiciones de honor no engrandecen a las personas, las borran por completo de la faz de la tierra. Llegamos a este punto y te pido máxima atención, pues aquí se despliega la primera gran revelación de nuestro relato. A simple vista parece la decisión menos compleja, pero en términos prácticos fue la que causó la grieta más devastadora en todo el sistema. Su revuelta no consistió en ocultar millonarias cuentas en paraísos fiscales, ni en construir una escandalosa mansión bajo las sombras. Su insurrección radicó simplemente en desechar 2 palabras de tajo: primera dama. Durante múltiples sexenios ininterrumpidos en México, pronunciar ese cargo era equivalente a palpar la seda más fina. Funcionaba como la invitación dorada para ingresar a la élite intocable, como una llave maestra para adentrarse en un universo paralelo donde el poder de un funcionario no siempre requiere la firma en un papel membretado. Había ocasiones en que el verdadero dominio se servía en ostentosos banquetes gubernamentales, se entretejía en la pedrería de vestidos inalcanzables, se documentaba en las fotografías junto al lábaro patrio, se camuflaba tras una máscara de filantropía y se le imponía a los mexicanos bajo la excusa de ser una histórica tradición cívica. Los defensores del status quo argumentaban que la cónyuge del mandatario no tomaba decisiones de Estado, aseguraban que su labor se limitaba al acompañamiento, a mostrar una sonrisa y a fungir como figura protocolaria. Sin embargo, detrás del maquillaje mediático operaban enormes salas de oficinas, abultadas nóminas de asesores, una exposición mediática brutal, adjudicaciones presupuestales colosales, un tráfico de influencias evidente y una red de favores comprada a base de arreglos florales y homenajes simulados. Beatriz Gutiérrez Müller fue capaz de radiografiar toda esta podredumbre institucional sin ni siquiera haber cruzado las puertas del despacho presidencial. Retomemos aquel agobiante 27 de mayo de 2018 en el ardiente clima de Veracruz. El calor superaba los 36 grados y la plaza rebosaba de simpatizantes que acudieron para escuchar un mitin proselitista, ignorando que presenciarían el velorio simbólico de un concepto de poder. López Obrador se encontraba en la antesala de la victoria electoral que sacudiría a México de raíz. La población estaba harta hasta los huesos. Aborrecían el cinismo de los funcionarios saqueadores, despreciaban los lujos absurdos costeados con sus impuestos y no soportaban ver a las mismas élites familiares turnarse el mando de la nación como si ésta fuera una franquicia privada. En medio de ese hartazgo general, la escritora tomó su lugar en la tarima, de blanco, adornada con rojo, proyectando un semblante inquebrantable. No emulaba la actitud de una actriz sedienta de salir en televisión, no operaba como una modelo buscando protagonizar las crónicas de sociales, ni mucho menos adoptaba la postura de la esposa demandando su tajada de control a un lado del inminente presidente. Cuando finalmente encendió el micrófono, en vez de reclamar prerrogativas, procedió a sepultarlas en público. Sentenció que el nombramiento de primera dama tenía que ser erradicado definitivamente, que resultaba inaceptable seguir catalogando a las ciudadanas como mujeres de clase alta y de clase baja, y que, en un país verdaderamente democrático, el estatus de una mujer no debía tasarse por haber firmado un acta de matrimonio con el líder del Ejecutivo. Hoy nos puede parecer un concepto bastante lógico, pero te invito a analizar el peso de esas palabras en su momento histórico. En una república donde la clase gobernante había pervertido hasta las reuniones familiares para convertirlas en pasarelas de superioridad, una ciudadana se plantó con firmeza ante decenas de miles y afirmó: «No me consideraré por encima de nadie. En este territorio ninguna persona será catalogada como de primera». Ese fue el verdadero golpe letal. No residía en la entonación de su voz ni en la simpleza de la oración, sino en toda la maquinaria corrupta que ese discurso estaba haciendo pedazos. Al rechazar oficialmente el cargo, también estaba pisoteando todo el aparataje que lo acompañaba. Estaba desafiando frontalmente la regla
no escrita de que la consorte del líder nacional debía transmutar en un artículo de exhibición del gobierno federal. Repudió categóricamente la arraigada usanza de tomar las riendas honoríficas del DIF, como si la miseria y el abandono de los sectores más desprotegidos funcionaran como una campaña de relaciones públicas para limpiar la reputación presidencial. Le dio la espalda a esa dimensión oscura donde el reparto de despensas, las fotos premeditadas abrazando a menores en desgracia y las recolectas de beneficencia terminaban manchadas irremediablemente de ambiciones de control personal. A lo largo de numerosos mandatos, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia operó como un escudo inseparable de las esposas presidenciales. Aunque en la teoría se concebía como una trinchera para respaldar a la niñez mexicana, en la dura realidad funcionaba frecuentemente como el teatro ideal para erigir la popularidad de figuras que jamás se sometieron al escrutinio de las urnas electorales. La académica rechazó jugar en ese tablero de manipulación. Despreció la posibilidad de apoderarse de un escritorio que no se había ganado compitiendo políticamente. Se rehusó categóricamente a administrar una gigantesca infraestructura institucional que en manos equivocadas podría convertir su nombre en un monopolio publicitario. Sentenció que era antiético administrar dinero de los contribuyentes únicamente amparándose en su lazo matrimonial con el dirigente en turno, y esa postura, para un amplio sector del establishment político, representó la ofensa suprema, puesto que no es lo mismo despreciar un regalo costoso que humillar públicamente a todo el sistema que está intentando corromperte con ese regalo. No es igual proclamar tu gusto por la sencillez que forzar al país a cuestionarse en voz alta por qué permitían tales niveles de despilfarro. Para emitir una de las acusaciones morales más estruendosas, no hizo falta que Beatriz levantara un solo dedo. Fue suficiente con marcar su raya, y existen momentos donde pintar tu distancia resulta ser una agresión 1000 veces más fuerte que gritar injurias. Mientras que para la oposición el habitar la residencia de Los Pinos representaba el trofeo más codiciado, ella respaldó firmemente la decisión de que aquel búnker amurallado fuera arrebatado al presidencialismo para abrir sus puertas al pueblo como un masivo centro cultural. Mientras que para otros el codearse con secretarios de Estado era la cumbre de sus aspiraciones sociales, ella se aferró inamoviblemente a seguir conservando su pupitre de académica, continuar laborando como investigadora estricta. Percibir los ingresos de su propio esfuerzo y firmar libros bajo su absoluta autoría intelectual, defendiendo un estilo de existencia que de ninguna manera iba a arrojar a las fauces devoradoras de la maquinaria oficial. Llegamos aquí a una de las verdades más incómodas del comportamiento humano. Cuando una persona no muestra interés en las tentaciones que enloquecen a la mayoría, en automático se vuelve un peligro para los corruptos, y no es que esta persona gane poderes mágicos, sino que su indiferencia deja en calzones la putrefacción ética de todos los que están, dispuestos a traicionarse a sí mismos con tal de enriquecerse. La majestuosa corona que Beatriz pateó a un lado no cayó al piso sin hacer ruido. El golpe retumbó en todos los rincones. Resonó en México como una denuncia penal en contra de sexenios plagados de robos disfrazados de glamour. Retumbó como una cachetada con guante blanco sobre la soberbia de la vieja política. Fue asimilado como una declaratoria de guerra por los funcionarios de traje que estaban convencidos de que dirigir la República significaba manejar autos del año, usar ropas extranjeras, refugiarse en vecindarios blindados y burlarse de las necesidades de la clase trabajadora. Desde las alturas. Desde aquel instante de ruptura, dejó de ser catalogada como la mera acompañante sentimental del presidente obradorista. Se erigió como la mexicana que dijo un definitivo no. No a la corona de fantasía, no a la monarquía moderna, no al presupuesto opaco que no se sudó trabajando, no a operar como una decoración institucional y no a convertirse en un maniquí sofisticado secuestrado dentro de un inmueble ajeno. Pero no olvidemos que toda rebelión cobra un impuesto. Y la altísima cuota que debes pagar por cerrarle la puerta en la cara a las élites es que los bufones y cortesanos que viven arrodillados ante el dinero jamás van a perdonar tu insolencia. Y de esta manera nos adentramos en la segunda revelación prometida. Este fragmento biográfico resulta incomprensible si lo analizas contemplando las cortinas de un palacio de gobierno, revisando las portadas de revistas exclusivas o escuchando las trompetas de una ceremonia militar sobre alfombras carmín. Esta cronología no arranca la noche en que AMLO arrasó en las boletas electorales. Da inicio justo cuando todos sus verdugos apostaban que ya era un cadáver político sin retorno. Aceptémoslo, es exageradamente fácil prometer lealtad infinita cuando las mieles del poder entran arrolladoras por la puerta frontal de tu casa, cuando los teléfonos de tu oficina revientan de tantas felicitaciones de magnates y cuando los mandatarios estatales hacen fila,
mendigando tomarse una fotografía contigo. Esa clase de obediencia no demuestra ninguna valía. La lealtad a prueba de balas únicamente se calibra cuando a tu alrededor no queda más que polvo, desesperación, ataques crueles y el sabor a derrota total. Retrocedamos al México del 2004. Andrés Manuel fungía como el máximo líder de gobierno del Distrito Federal, perfilándose para millones como el candidato idóneo capaz de reventar el corrupto modelo bipartidista. Simultáneamente, ese liderazgo lo convirtió en el blanco predilecto de la oligarquía. Los cañonazos para frenarlo no fueron simples calumnias en voz baja. La artillería se desplegó utilizando los recursos más sucios del Estado, carpetas de investigación armadas a la fuerza, denuncias estridentes ante los micrófonos, editoriales coordinados en los grandes diarios, noticieros estelares lapidándolo mediáticamente y altos funcionarios, repitiendo a nivel nacional el mismo discurso de desprestigio todos los días del año. El mandato era frenarlo tajantemente antes de que su popularidad se volviera invencible en las urnas. Acto seguido llegó el fatídico año 2005, el de la crisis del desafuero. Analiza la gravedad de la situación. Un líder político que encabezaba arrolladoramente la preferencia electoral ciudadana, amparado por un masivo fenómeno popular desbordando las vialidades de la capital, es repentinamente víctima de una oscura jugarreta legislativa. Para su base simpatizante, este proceso legal no era otra cosa que una artimaña ruin para borrarlo a la fuerza de la papeleta de candidatos, con el fin de despedazarlo moralmente y enterrarlo mucho antes de que sonara la campana electoral. Las masas no lo interpretaron como una aburrida audiencia judicial. Para millones de compatriotas significó una descarada advertencia. La clase dominante no planeaba soltar el poder si no era ensangrentando el proceso. Beatriz Gutiérrez Müller se encontraba apoyando en todo momento. No lucía como la futura dueña del poder presidencial, ni posaba para los fotógrafos esperando collares de perlas, ni fungía como una sonrisa prefabricada en el estrado. Ella se plantó como el pilar fundamental al lado de un dirigente político agotado, que cargaba con la cruz de la persecución gubernamental, que acababa de sufrir la dolorosísima viudez por el lupus de Rocío Beltrán en 2003, y que ahora se sometía a un linchamiento emocional distinto. Soportar cómo su simple presencia generaba la polarización política más violenta de las últimas décadas en el país. El reloj siguió corriendo hasta estrellarse contra la pesadilla de 2006, la jornada presidencial que más laceró al tejido social y a la militancia de izquierda en la época contemporánea. El Instituto Electoral declaró diferencias microscópicas desatando una madruga de angustia asfixiante, montañas de pruebas apuntando a un escandaloso fraude de Estado, y a la población entera devorando las noticias frente al televisor sin lograr conciliar el sueño. La coyuntura fracturó amistades y rompió mesas familiares en dos bandos. Mientras los opinólogos del régimen se mofaban de la situación, los voceros de campaña de la derecha lograron clavar a la perfección en el subconsciente popular el miedo irracional tachándolo de un peligro para la nación. A la par, el asfalto capitalino fue el lienzo de una imagen que quedó quemada en el cerebro del país, los gigantescos campamentos de resistencia colapsando el Paseo de la Reforma. Hileras infinitas de lonas impermeables, mantas de exigencia democrática y decenas de miles de almas agotadas pernoctando semanas enteras sobre las alcantarillas y el pavimento frío. Toda esa fe ciudadana y reclamo pacífico fue rápidamente convertido en la burla nacional por parte de los sectores elitistas que jamás dimensionaron el robo democrático que se estaba consumando en sus narices. Al final de la jornada, el político tabasqueño no puso un pie en la oficina de Los Pinos. Las cúpulas no le colocaron la codiciada banda tricolor. No gozó de los lambiscones del Círculo Rojo ni cenó para celebrar la victoria. Por el contrario, tuvo que abrazar a un inmenso frente popular deprimido, enfrentar la cacería de brujas mediática y cobijarse bajo el nombramiento que desataba las risas más grotescas entre sus contrarios, autoproclamarse presidente legítimo de la República. Atravesando esa enorme crisis de ruina e incertidumbre, rodeados de escombros de un movimiento estancado. Ella contrajo matrimonio con él en el mes de octubre de 2006. Aquel enlace no tuvo nada de cuento de príncipes. No se trataba de una maniobra por interés pactada de manera fría con un mandatario que dominaba el universo desde un trono en la cima. Resultó ser una decisión madurada exactamente en el instante en que todas y cada una de las vías del futuro parecían estar cerradas con gruesas cadenas. Ella, una intelectual forjada al calor de la investigación, entre gruesos volúmenes, bibliotecas sofocantes y discusiones literarias, entrelazó su biografía con la de un activista social al que los grupos de ultraderecha de México querían erradicar del mapa electoral, permanentemente.
Beatriz no tomó la salida rápida y segura de la pasividad. Por elección propia abrazó el caos y saltó directo hacia las llamaradas. Trata de visualizar el peso psicológico de ese momento de vida. No era despertar en la lujosa suite presidencial saludando a un gabinete a tus pies, sino amanecer en medio de la adversidad al lado de un dirigente apaleado por el sistema, pero que poseía la necedad inquebrantable de escupirle a la resignación. Implicaba tolerar todos los santos días que las barras de opinión en televisión lo etiquetaran como un desequilibrado mental, como un obstinado crónico y una bomba de tiempo para las inversiones del país. Suponía atestiguar cómo aliados históricos de conveniencia le daban la espalda, cómo se cancelaban acuerdos y cómo las cadenas informativas transformaban un proyecto social de base en una grotesca comedia barata para humillarlo frente a las cámaras. Y a pesar del fango y la humillación, prefirió clavar sus pies en el suelo y quedarse de pie junto a su causa. En el horizonte de 2007, fruto del enlace matrimonial, aterrizó en este mundo Jesús Ernesto. El menor de la familia no abrió los ojos en un ambiente de calma espiritual, sino que llegó para respirar en el epicentro mismo de un tifón de acoso mediático que parecía no tener fecha de caducidad. En un entorno donde a los infantes se les permite crecer amparados en un sano anonimato, el pequeño Jesús Ernesto nació portando un apellido que generaba tanta idolatría entre el pueblo raso como rabia envenenada en los grupos empresariales conservadores. La misión de Beatriz se duplicó en dificultad. Ya no bastaba con fungir como la principal compañera del líder más atacado del siglo, sino que ahora debía blindar psicológicamente a su crío navegando en medio de campos plagados de francotiradores políticos. Apenas un año más tarde, en pleno 2008, la maquinaria de difamaciones aceitó sus engranajes esparciendo historias sobre una inminente separación legal, asegurando que vivían en total frialdad, separados por miles de kilómetros y con los lazos familiares hechos trizas debido al peso abrumador de su carrera opositora. Para los observadores externos era casi imposible separar la verdad biográfica del veneno esparcido en columnas periodísticas. Sin embargo, en el juego de tronos del periodismo amarillista mexicano, los rumores son balas cuidadosamente trazadas. Su finalidad no es esclarecer misterios, sino asfixiar emocionalmente al enemigo de turno, pervirtiendo cada rincón de su vida personal hasta conseguir que su simple reserva o silencio se asimilen como la prueba irrefutable de su culpabilidad. En esos años de largas caminatas en los que López Obrador peinaba sistemáticamente la geografía nacional, visitando municipios olvidados por Dios y realizando mítines donde las suelas terminaban empanizadas de tierra, ella emprendió el regreso incondicional al resguardo de sus bibliotecas. Allí residía su fortaleza inexpugnable. No recurrió a gestionar sobornos para asegurarse el futuro, ni se preocupó por fundar asociaciones fantasmas que la patrocinaran. Canalizó toda esa presión inmensa en el arte de redactar, en sumergirse en la historia nacional y en abrazar esa estricta disciplina investigativa que jamás te ofrecerá el aplauso ensordecedor e inmediato del público, pero que guarda el maravilloso superpoder de mantener tu dignidad invicta cuando el sistema entero trata de aplastar tu espíritu contra el suelo. En aquel año de 2011 sacó de las prensas la novela Larga vida al sol. Seguidamente, en 2012, entregó a sus lectores Viejo siglo nuevo. Un par de obras gestadas y publicadas a contracorriente, durante la cruda etapa de asfixia y bloqueos de la oposición, en un contexto donde el movimiento de izquierda preparaba nuevamente las armas para librar una batalla electoral sin cuartel, enfrentándose a un México irremediablemente quebrado a la mitad. Estos proyectos no significaban un mero pasatiempo burgués, se consolidaban como el testamento en vida de que Gutiérrez Müller se rehusó por completo a que el activismo y la grilla partidista devoraran los rincones más profundos de su intelecto. Demostró en la práctica, de forma tajante y antes de declararlo en los templetes electorales, que absolutamente ninguna figura sería catalogada de primera. Porque la forma de honrar su compromiso afectivo nunca radicó en claudicar y mimetizarse como una subordinada dócil tras la figura de AMLO. Su visión del respaldo moral consistía en mantenerse firme a su izquierda, pero reteniendo en todo momento el timón absoluto de su individualidad. Y precisamente esa es la arista que las cúpulas de opinión fueron intelectualmente incapaces de digerir. Beatriz jamás se doblegó para actuar como una sombra obediente. Demostró el talante de aquella ciudadana que no se quiebra a pesar de los derrumbes institucionales, mientras sigue cargando estoicamente su acervo literario en los brazos. Debes saber que ese calibre de entrega desinteresada, la lealtad pura que brota cuando los despachos burocráticos están sellados y el triunfo electoral, parece una utopía inalcanzable. Es la única variante de fidelidad en la tierra que ningún maletín atascado de recursos públicos va a lograr sobornar jamás.
Ahora bien, previo a desentrañar la agresión más vil de este relato, aquel trágico capítulo en que la furia opositora decidió saltarse los códigos de la ética política y clavarle las uñas directamente a la vida del pequeño hijo del matrimonio. Resulta fundamental hablar del factor económico de este país. Esto se debe a que al interior del territorio mexicano, las métricas más precisas para medir la pudrición de las estructuras gubernamentales no radican en analizar lo que un político pronuncia en cadena nacional. El asqueroso mapa del poder en México se disecciona observando las escrituras de los inmuebles, escaneando las etiquetas importadas de sus atuendos, verificando los depósitos ocultos en las Islas Caimán y pasando las hojas de las secciones de sociales donde clanes completos. Sonríen desvergonzados ante las cámaras fotográficas, blindados por un cerco de guardaespaldas, ignorando olímpicamente que el grueso del país se está incendiando en el umbral de su puerta. Es justo en este delicado tema económico donde la figura histórica de Beatriz resulta increíblemente tóxica para el orden establecido, basándose en un principio fácil de deducir. Su comprobable sobriedad republicana no nada más servía para forjar su reputación como mujer independiente, sino que poseía el efecto colateral de desenmascarar y poner en ridículo a toda una clase política anterior, que se dedicó en cuerpo y alma a exprimir los fondos federales con la desfachatez de quien gasta la jugosa herencia de su propio abuelo. Te invito a razonarlo. Mucho antes del arribo de la doctora, el molde preestablecido para la consorte del líder nacional venía invariablemente de la mano del lujo excesivo, de los protocolos casi monárquicos, del maquillaje y vestuario planificado minuciosamente, diseñado para proyectar una burbuja ficticia de aristocracia caritativa y materna que no admitía ni el más mínimo atisbo de imperfección. Pero al rascar un poco la pintura de esa brillante máscara institucional, surgía una enorme interrogante que el pueblo mexicano ya no pensaba callarse. ¿Cuántos miles de millones de nuestros bolsillos estábamos sangrando en secreto para patrocinarles ese mundo de fantasía? ¿Intocable? El evento histórico que detonó esta gigantesca indignación en contra de los derroches de poder ostentó un nombre que nadie podrá olvidar: la infame Casa Blanca. Nos referimos a aquel colosal escándalo centrado en un domicilio situado en Sierra Gorda número 150, valuado extraoficialmente en la escalofriante cifra de $7 millones. Por si fuera poco, los nexos turbios apuntaban a operaciones financieras realizadas a través del conglomerado de Grupo IGA, una constructora ampliamente cobijada por multimillonarias licitaciones públicas impulsadas por el sexenio peñista. Aquel recinto no eran simplemente 4 paredes bien diseñadas, se erigió a nivel internacional como el mayor tributo a la impunidad sistémica de México. Metros y metros de acabados de mármol suntuoso, arquitectura de revistas de primer mundo, privilegios dignos de faraones y una falta de transparencia tan cínica que no requería emitir comunicados oficiales para cachetear la dignidad de un sector obrero que, trabajando jornadas completas por décadas, nunca lograría financiar ni el portón metálico de aquella fortaleza. Y posicionada bajo las luminarias principales de esta indignante postal, resplandecía Angélica Rivera, una reconocida protagonista del circuito de las telenovelas que se encumbró como consorte gubernamental, siendo la máxima estrella de las páginas de sociales y el rostro oficial de un periodo negro donde el pillaje al erario todavía aspiraba a limpiar sus rastros apoyándose en portadas estilizadas y amplias sonrisas de revista. Sin embargo, no se trataba de un enjuiciamiento exclusivo sobre su persona. La problemática iba dirigida en contra de toda una podrida maquinaria de excesos. Etiquetas de prestigio valuadas en miles de euros, banquetes majestuosos a costillas de la Federación y agencias enteras de comunicación, orquestando perfiles milimétricos donde el gobernar en el siglo XXI se asemejaba de manera vergonzosa a los excesos de un rey medieval, derrochando frente a las narices de un campesinado que moría de hambre en las banquetas colindantes. Fue en ese punto de quiebre donde arribó Beatriz. Su llegada no estuvo escoltada por cofres repletos de joyas. Su patrimonio no incluía dominios ocultos de millones de dólares y no arrastraba con ella a una tropa de periodistas ansiosos por redactar la crónica de su última excentricidad en las boutiques extranjeras. Se presentó equipada con sus pesados libros de historia, mostrando sin empachos su nómina de maestra universitaria, exhibiendo artículos de carácter investigativo en revistas de rigor científico y blindada por una carrera magisterial e intelectual que de ningún modo precisaba los asfixiantes aplausos de palacio para validar su nivel. Por ese preciso contraste abismal es que la comparativa se sintió como un navajazo artero en contra de los exmandatarios.
Beatriz ni siquiera tuvo la necesidad de señalar las corrupciones de sus predecesores utilizando un micrófono. La denuncia radicó contundentemente en su simple determinación de jamás mudar a su familia a los pasillos de Los Pinos. Fue suficiente con su respaldo incondicional a la transformación de esos herméticos búnkeres de gobierno en masivos puntos de encuentro cultural para las colonias aledañas. Su victoria consistió en repudiar tajantemente cualquier sueldo pagado por la Federación bajo la excusa de ser la cónyuge en turno. Le bastó compararse orgullosa frente a sus pupilos en los recintos académicos, aferrada al compromiso de conservar intacto su perfil como investigadora científica y como una mujer brillante cuyo desempeño profesional no arrancaba, ni tampoco moría, cobijada cobardemente a la sombra del apellido materno de su marido. Y es que el registro de la Secretaría de Hacienda sobre su nómina magisterial fue el balde de agua fría definitivo frente al derroche pornográfico detectado en sexenios anteriores. Se calculó un modesto flujo mensual cercano a los 16,800 pesos originado por su plaza docente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sumado a los recursos etiquetados dentro del marco del Sistema Nacional de Investigadores. Ahí no existían millones de dólares triangulados por empresas de construcción corruptas, no se registraban fortunas enterradas en fideicomisos mañosos. Era simple y llanamente la constancia gélida y auditable de un recorrido forjado, con sudor de la frente, en las bancas de las aulas y los sótanos bibliográficos. Esta sobriedad es la verdadera razón que causó una tremenda urticaria en los círculos de la política derechista. Sucede que implementar una honestidad financiera radical no solamente significa meterle tijera a los gastos innecesarios de la burocracia, tiene la fascinante cualidad de humillar ferozmente al mundo de la opulencia, arrancarles todas sus máscaras doradas y dejarlos tiritando de frío y totalmente desnudos frente al escrutinio del pueblo. Gutiérrez Müller no frenó su activismo ahí. Permaneció ligada incansablemente al Consejo Honorario de la Memoria Histórica y Cultural de la República, operando como la principal promotora de formidables herramientas de educación cívica, destacando los fandangos por la lectura. Estos proyectos lograron lo impensable, regresarle el poderoso fuego de la palabra a sectores jóvenes de zonas pauperizadas en las entrañas de México, a donde los funcionarios de saco y corbata jamás asoman la nariz a menos que exista una campaña mediática para recabar votos. Mientras otras consortes exigían acaparar reflectores durante inauguraciones millonarias inflando presupuestos, ella optó por aparecer flanqueada por enormes compilaciones literarias. Dejó a un lado la meta superficial de afianzar su apellido como una prestigiosa marca de moda elitista y canalizó todo ese peso institucional en reivindicar los pasajes perdidos de la historia, esparcir el hábito inagotable de leer y pelear desde la retaguardia esa lenta batalla educativa que casi nunca genera titulares estridentes para las barras matutinas de noticias. De igual manera, sus puntuales intervenciones en la diplomacia mexicana se tiñeron de una cadencia única, anteponiendo siempre su riguroso calibre académico por encima de lo meramente ornamental. Destaca la jornada histórica de 2020 en el interior del Vaticano, instante en el que tuvo un cara a cara con el sumo pontífice para entregarle un fuerte documento redactado por la oficina presidencial. Esa histórica misiva contenía la exigencia de que la Iglesia Católica emitiera una disculpa oficial por los sangrientos vejámenes en contra de las raíces originarias del país durante la invasión colonial ibérica. Ese viaje intercontinental no significó una hueca pasarela de vestidos y lisonjas palaciegas. Constituyó una escena saturada de gran resonancia, encargada de sacudir los fantasmas del colonialismo e intentar cobrar, de manera ética y simbólica, esas ancestrales heridas que la nación mexicana jamás ha logrado cicatrizar. No te vayas a confundir ni a pecar de inocencia, porque asumir esa ruta de estricto rigor ético no la hizo invulnerable a la cacería política. Sucedió algo infinitamente más brutal. En el instante en que una fémina repudia voluntariamente la frivolidad de las élites millonarias, esas mismas élites sienten pánico y proceden a crucificarla en los diarios tildándola de amenaza. Cuando frena en seco sus intenciones de exprimir el erario público, los exfuncionarios que sí amasaron inmensas riquezas exprimiéndolos se exhiben inmediatamente ante la ley como flagrantes estafadores, sin que haya sido necesario señalar con el dedo sus nombres. Tras desdeñar valientemente asimilarse bajo el rótulo de primera dama, de forma automática, todas las privilegiadas consortes del ayer quedaron sometidas frente a una balanza ciudadana extremadamente rigurosa y crítica. Nadie sería primera. Al inicio parecía el lema idílico de una campaña de moral ciudadana, pero a pasos agigantados se transformó en la ejecución política de un modelo corrupto y oxidado.
Fue la confirmación absoluta de que la doctora no solamente esquivó la tentación de ponerse una diadema real, sino que agarró esa corona espinosa y la utilizó como espejo retrovisor de toda una nación, donde la ciudadanía finalmente observó dos reflejos repugnantemente distintos: el destello inconfundible de una infame mansión valuada en $7 millones, latiendo como una úlcera infecciosa sobre la herida del país, y en la acera de enfrente la estampa humilde de una académica decidida a esconderse pacíficamente entre sus libretas, rehuyendo las seductoras luces del máximo podio de la nación. Sin embargo, la cúpula dorada es vengativa por naturaleza y jamás concede el perdón a aquel ciudadano que la deja en absoluto ridículo de cara al pueblo. Al verificar desesperadamente que les es imposible corromper a un individuo usando chequeras secretas y favores políticos, sus líderes proceden inmediatamente a rediseñar una maquinaria despiadada orientada única y exclusivamente a descuartizarlo. Hemos tocado de frente el flanco más bajo y despreciable de la cronología entera de este relato. Esa gigantesca agresión que no se canalizó a través de boicotear el gabinete de un político titular, que no se abalanzó contra las tesis de una distinguida funcionaria de la UNAM, que ni siquiera se orientó a confrontar directamente a una ciudadana de hierro acostumbrada al veneno y las puñaladas por la espalda del periodismo mexicano. El ataque fue asestado cobardemente por debajo del cinturón, focalizando todo el peso de la represión en contra de su menor hijo adolescente. Ocurre que las dimensiones extremas del poder cobijan siempre en sus entrañas un sadismo verdaderamente perverso. Tienen claro que en la guerra psicológica el mecanismo más eficiente para destrozar tus barreras no radica siempre en apuntar sus armas directamente hacia tu pecho. Existen momentos críticos en los cuales prefieren sitiar el perímetro de tu existencia, rondan los linderos que conforman tus trincheras más íntimas y sagradas, y apuntan su artillería apuntando hacia los miembros frágiles de tu núcleo, allí donde saben que el disparo ocasionará el sangrado más profundo. Y para la investigadora Gutiérrez Müller, ese talón de Aquiles que amarraba de manera incondicional su integridad y corazón se llamaba Jesús Ernesto. En el último tramo de aquel trascendental año 2018, en cuanto el jefe del Ejecutivo y su cuadro familiar se adentraron para vivir dentro del amurallado recinto histórico, miles de observadores se fueron con la finta de que el periodo de desgaste y cacería al fin quedaría archivado en la historia. Se engañaron al pensar que la figura que encabezaba la presidencia ya no tenía los mismos moretones de sus años de derrota. Asumieron ciegamente que atrás había quedado el hombre que marchaba liderando la protesta social en la Avenida Reforma, al que la oposición conservadora había rotulado agresivamente como el grave peligro. Ese aguerrido político de base, dedicado a pisar polvo en plazas públicas sin financiamiento para impedir que su movimiento izquierdista se desmoronara como un castillo de naipes. Supuestamente todo indicaba que en este nuevo capítulo de su biografía, al haber asegurado un mandato oficial e institucional y arropado por el peso legítimo de más de 30 millones de boletas electorales a su favor, la presión bajaría sus niveles y cedería su paso a un gobierno blindado de agresiones mayores. Detente a analizar ese grave error de diagnóstico ciudadano por un segundo. Arrasar apabullantemente en los comicios federales y humillar numéricamente al régimen del ayer en las casillas no extirpa milagrosamente de raíz el rencor irracional de las fuerzas opositoras. Únicamente las obliga a atrincherarse y buscar otras barricadas de ataque mucho más ruines para destilar su bilis. Previamente, las embestidas contaban con una estructura tradicional apoyada por el aparato gubernamental, gruesos informes prefabricados por ministerios públicos operando a sueldo, columnas editoriales incisivas publicadas en periódicos nacionales de gran formato, bombardeo mediático desde las cúpulas de la televisión e ingentes sumas de dinero desviadas por los corporativos de comunicación a campañas de desprestigio audiovisual. En esta inédita era de la comunicación veloz e impersonal, ese veneno rancio mudó de forma para diseminarse libremente y de manera cobarde a través de millones de dispositivos en todo el territorio. Este ataque de nuevo cuño no contaba con portavoces oficiales ataviados en trajes lujosos ni con costosos despachos de análisis. Las balas estaban cargadas de ciberacoso constante e implacable, ráfagas masivas de imágenes burlescas con montajes groseros, la utilización infame de bots en la red del pajarito azul, creación tendenciosa de hashtags insultantes que buscaban dañar permanentemente la reputación y encumbrar la comedia misógina que ocultaba el odio racial tras una careta superficial de periodismo de entretenimiento.
Y acorralado injustamente en el ojo de este infame circo, sobrevivía estoicamente un individuo que no poseía edad ni atribuciones para participar en la contienda de adultos. El Benjamín del hogar presidencial, el chico al que se arrastró abruptamente a convertirse de facto en el chivo expiatorio y blanco central del fusilamiento tuitero de todo el aparato anti-López obradorista. Él no formó parte del acoso por emitir un mal posicionamiento oficial o por ostentar una dirección burocrática cuestionable. No. La andanada infame de la extrema derecha llegó a él lisa y llanamente por el acto azaroso de figurar casualmente en capturas informales de la red, por el hecho natural y contundente de arrastrar su filiación directa como hijo del fundador de Morena. En un país polarizado hasta las venas, un sector intolerante vio en esos rasgos familiares una imperdonable afrenta al clasismo arraigado e institucional de las clases pudientes de México, erigiendo su figura en la excusa de oro para justificar cualquier vejación inhumana sobre su frágil persona sin enfrentar repercusiones éticas al respecto. Un bloque radical de sus opositores utilizó sin ninguna consideración los peores instintos del racismo sistemático, orquestando mofas colectivas de carácter abyecto en su contra y convirtiéndolos sin miramientos en la mascota paliada que recibiría toda la frustración de un grupo reaccionario. El ciberbullying no escatimó, lapidando cruelmente su apariencia anatómica y transformando al joven en el cañón, utilizado de forma sádica para tratar de diezmar e incapacitar políticamente al jefe de Estado, rompiendo descaradamente barreras éticas invisibles y abriendo compuertas que ningún Estado que se considere verdaderamente progresista debió atreverse a vulnerar jamás en pleno siglo XXI. Esto expone dolorosamente y de forma irrebatible la miseria cívica y social del México contemporáneo. Cuando una comunidad empieza a lanzar la niñez de sus adversarios ideológicos como escudo y leña, es prueba indiscutible que su altura moral ya yace totalmente pútrida, pues su discurso abandonó el terreno del debate parlamentario civilizado para sumergirse asquerosamente en el fango y en un canibalismo ideológico vergonzoso. Fue en este clímax que ella intervino de facto, pero no valiéndose de su nombramiento de maestra universitaria y doctora de la historia. En este ring actuó como una fiera dispuesta a repeler los ataques de carroña que lastimaban la psique de su muchacho menor, dejando a un lado su investidura pública o la prudencia matrimonial. Asumió valientemente la obligación de atajar la lluvia de navajazos, y te aseguro que adoptar este firme rol materno es una postura que logra trastocar todo el paradigma institucional. Esta ebullición de indignación social explotó como dinamita en el turbulento año del 2020 a razón del conflicto mediatizado en contra del comentarista regiomontano Chumel Torres. Hablamos de una figura controvertida e influyente en los rumbos del Internet de derecha, distinguido públicamente por sus narrativas clasistas envueltas de falso ingenio, a quien increíblemente y de forma dantesca la CONAPRED extendió la mano al invitarlo con bombos y platillos a ser un panelista estrella en un foro interactivo gubernamental diseñado expresamente para discutir acerca de las heridas que generan las prácticas de racismo en el contexto social de las minorías excluidas del país. Semejante aberración y la incoherencia hipócrita del mismo foro representaban un sarcasmo institucional de niveles superlativos, del que nadie más se atrevía a opinar en voz alta, hasta que intervino el peso moral y argumentativo de la esposa del titular del Ejecutivo, exponiéndolo sin titubeos en una tribuna virtual masiva y evidenciándolo firmemente como un orquestador primigenio del escarnio racista, perpetrado sin clemencia sobre su retoño, valiéndose además de un apodo con un corte de clasismo evidente. El planteamiento crítico que Beatriz arrojó como cuestionamiento retórico era filoso, demoledor y francamente abrumador en lógica. ¿Qué carajos pensaba una dependencia oficial creada por la nación bajo el mandato y función específica de combatir férreamente el acoso discriminatorio entre ciudadanos mexicanos al entregarle en bandeja de oro un presidium público de discusión moral a un influencer que acarreaba en su lomo una abrumadora carga de antecedentes vergonzosos documentados arremetiendo contra un niño desprotegido mediante actitudes elitistas y sumamente repulsivas? Esa sencilla pero letal pregunta colapsó en caída libre sobre la cúpula de las comunicaciones nacionales. La tormenta furiosa desencadenada en las principales redes colapsó el Internet, precipitando una ola descomunal de reclamos hacia la institución, cuyo fin natural terminó de manera estrepitosa con el hundimiento oficial y cancelación total de la ponencia pública, hundiendo además a Chumel en una disculpa obligada e inconsistente sin mucho peso real, y posicionando a las altas autoridades de la CONAPRED, flotando a la deriva y ardiendo a merced en el epicentro de un gigantesco incendio burocrático e interno con dimisiones obligadas. Y a la par, inevitablemente, y como un reflejo instintivo,
El apellido y las intenciones de la académica polarizaron nuevamente las acaloradas tertulias digitales del entorno ciudadano nacional y a sus líderes de opinión. Para el círculo oficialista de la 4T, era valorada con aplausos como la leona rugiente acorralada, exigiendo respeto genuino, dispuesta a dar su vida e interferir para cobijar su madriguera frente a una turba rabiosa y cobarde. Sin embargo, para los defensores del conservadurismo corporativo significaba solamente el pretexto que confirmaba sus descabelladas sospechas iniciales de un autoritarismo radical, operando y controlando el país, valiéndose de posiciones desmedidas para aplicar la mordaza en boca ajena, cancelando mediáticamente oponentes bajo el argumento inescrutable y sensible de proteger la fragilidad de su linaje de sangre. La oscura realidad es que en medio del fuego graneado escudado bajo cortinas de humo digitales de cuentas falsas, habitaba y sigue habitando silenciosamente la podredumbre social que raras mentes querían observar verdaderamente de frente. El silencio cómplice y repulsivo de la inmensa tolerancia cínica de los mexicanos, que, de manera silenciosa y espeluznante, avaló e incluso validó que el asedio enfermizo ejercido diariamente hacia un pequeño impúber mutara sin tapujos y en menos de 24 horas hacia una cacería de brujas lícita, aprobada socialmente para saciar los complejos políticos. Es en esta encrucijada donde esa popular consigna repetida miles de ocasiones que exclamaba de manera urgente, «Con los niños no», traspasó las trincheras de ser únicamente la débil rogativa piadosa y compasiva dirigida hacia los contrarios que jamás la asimilarían. No, dejó definitivamente los pantanos insípidos de ser el grito de campaña desgastado, mutando al instante en la barricada férrea e infranqueable que sirvió como un tajo contundente rayado violentamente con sangre sobre las losas de palacio, proclamando solemnemente que aquí acababan las infamias, el acoso letal y todo un ecosistema podrido. Aquí finalizaban sus juegos, en esto topaban las infamias asquerosas contra infantes, sentando en definitiva y bajo los límites irrevocables la rotunda expresión general de un límite inquebrantable, una gigantesca señal roja en llamas al país clamando un severo e iracundo hasta. Aquí que detuvo temporalmente al tigre conservador, aunque el asedio contra ellos definitivamente no pararía su ciclo de horror. La cacería perversa no cesó ahí. Arribó julio de 2020. México subsistía atravesando un periodo lúgubre bajo el asedio inclemente de un encierro sanitario forzoso, hospitales que rebasaban diariamente sus márgenes de atención y familias enteras desgarradas al interior de sus domicilios. En plataformas virtuales surgió una demanda digital tajante hacia su figura. Un internauta anónimo reclamaba una explicación directa referente al escabroso asunto, que reportaba la interrupción del abasto en los tratamientos del ala de menores pacientes oncológicos. Y ante esto, ella contestó articulando un par de frases letales y veloces que desatarían un sismo cataclísmico. «No soy médico». Esas 3 exiguas sílabas constituyeron la mecha perfecta para que el Internet entrara en ignición. La avalancha de ataques no se hizo esperar. Se le tildó duramente de poseer un alma anestesiada e indolente. La etiquetaron abiertamente bajo adjetivos plagados de crueldad extrema en televisión nacional, mientras grupos reales y vulnerados exigían la renuncia pública y el perdón ante tamaña aseveración dolorosa. Todo su flanco de opositores no perdió un ápice de segundo para enmarcar su dicho de forma malintencionada y propagar que era una irrefutable prueba empírica que desenmascaraba esa doctrina autodenominada como la austera república en su versión más infame, aseverando rotundamente que debajo del supuesto ropaje ético residía agazapada y con fuerza descomunal una espeluznante frialdad y desprecio sistémico. Pero esa escaramuza cibernética resultaba un pantano enmarañado lleno de vértices más espinosos y una profundidad en esencia humana mayúscula que la reducida superficialidad de un tuit malinterpretado no abarcaba. Un dato crucial brillaba bajo tanta oscuridad asfixiante que a menudo los ciudadanos intencionalmente enterraban por odio al mandatario tabasqueño. Beatriz no albergaba responsabilidades inherentes ni vínculos orgánicos o laborales con las secretarías federales adscritas al rubro clínico nacional. Definitivamente ella no gestionaba nosocomios, ella ni por error tenía facultades ni permisos para autorizar compras millonarias de insumos o liderar juntas institucionales ligadas al tema de salubridad gubernamental, pero de forma ridícula, debido en gran parte a la desorbitante fijación y estatus inamovible derivado del acta legal y concubinaria suscrita y unida de manera indisoluble al Ejecutivo Nacional,
Las facturas dolorosas, toda grieta deficiente del erario nacional e incluso las penurias extremas terminaban arrastradas inexorablemente y aporreando de manera salvaje el dintel mismo de las recámaras privadas de su casa matrimonial, bajo una retorcida interpretación y condena colectiva, obligándola forzosa y casi medievalmente a responder exhaustivamente e inmolarse debido a responsabilidades burocráticas totalmente desligadas e injustificables al rubro intelectual. Minutos más tarde y obligada por la descomunal repercusión mediática, optó en eliminar para siempre ese postazo erróneo, publicando formal y textualmente la correspondiente y contrita declaración que suplicaba indulgencia ante su torpeza literaria que ofendió a las madres necesitadas, y de paso arrojó al escrutinio del país su desgastada y vulnerable capa, explicitando estar sofocada por el brutal fusilamiento inclemente emanado sistemáticamente de los algoritmos de X, aunque la crudeza del foro digital te enseña de mala manera que las retracciones no sanan jamás, al contrario, son una simple ofrenda cadavérica y el archivo definitivo destinado para resucitar al infinito como la futura carnada y pretexto con el que el país reanudaría su festín visceral más temprano que tarde en su contra, reciclándolo eternamente y a placer como munición letal para acribillar su figura y a la postre denostar las decisiones emitidas por López Obrador de forma indiscriminada. Posteriormente la persecución cruzó los parámetros físicos. Ocurrió en una pasarela turbulenta documentada durante el traslado en clase de avión comercial cruzando hacia tierras cancunenses, cuando hordas de internautas abandonaron sus espacios en el jet, rebasando las filas de protección y violentando asiduamente hasta arrinconar su butaca aérea, encendiendo sus celulares sin compasión, buscando el encuadre fotográfico y sin previo permiso ni respeto cívico la sometieron y embistieron, y la arrinconaron a interrogatorios y embates verbales públicos humillantes que aniquilaron sus escasas vacaciones, exhibiendo grotescamente a nivel masivo y televisivo un vergonzoso linchamiento ambulante despojando de humanidad a la pasajera en un ambiente a 1000 pies de altitud. Se percató con extrema claridad que la salvaguardia al fuero anónimo era historia. El infierno no descansaba a ningún horario entre la soledad del palacio y deambulaba entre los clics del teclado de los mexicanos y penetraba perversa y profundamente al adentrarse a la comodidad del estrecho corredor aéreo en plenas vías de asueto de su esposo, persiguiéndolos. Y se confirmó, la corona nunca ciñó su cabeza y la doctrina del nadie sería primera prevaleció victoriosa, a pesar de declinar el oro y diamantes ostentosos. Ella cargó estoicamente el cianuro, pues ese odio en las entrañas nacionales de las élites desterradas de los pinos perdona y se inoculó asiduamente y por cada grieta envenenó la privacidad y se apoderó insaciablemente, adueñándose asquerosamente e inclusive sentándose amenazante en las recámaras de su círculo parental y con paciencia infame se grabó la anatomía facial de la cría menor. Entonces, el inmenso precio pagado se comprendió magistralmente en la etapa donde los navajazos llegaron directo al flanco blando y letal a destrozar los sentimientos intocables maternales sin ninguna compasión al respecto. Finalmente la inmolación esperada y el destierro al paraíso arribó, después del viacrucis infernal por el que atravesó desde Minatitlán hace más de 2100 atardeceres, donde la estocada al anquilosado protocolo tradicional se firmó valientemente enfundada en flores y albos, atuendos, pronunciando y acabando de facto y fulminantemente contra la primera dama. Esa docena de semestres transcurridos y sepultados bajo toneladas mediáticas cobijaron el epicentro político a escasos kilómetros del Zócalo en un torrente apabullante y sin cesar lleno de vitoreos, libelos maliciosos, asedio, giras extensas, misivas de diplomacia incisivas hacia mandatarios europeos, condecoraciones silenciosas pero firmes para mantenerse incorruptible a los cantos de sirenas enloquecedoras del poder. Y justamente el ocaso cerró magistralmente la cortina de hierro para AMLO, indicando frontalmente en cadenas que enfilaba la retaguardia de manera estoica, abdicando categóricamente y huyendo a sus dominios rancheros afincados e inamovibles en su territorio palencano, tabasqueño y que de modo célebre se denominaba como la chingada, como la última burla sarcástica hacia la clase dorada a quienes destituyó, huyendo del boato, rechazando inmiscuirse soterradamente a vigilar e influenciar los comicios venideros del sexenio nuevo en recintos majestuosos a oscuras. Transcurrieron decenios y un cuarto de lustro caminando a la deriva soportando latigazos, perdiendo escandalosamente la primera magistratura a la mala y esquivando trampas jurídicas en desaforos infames,
para luego consolidarse bajo los máximos aplausos de toda América Latina sin resquebrajarse. Repentinamente y ante los focos asombrosos del bloque periodístico enloqueció, pues renegaba tajantemente al disfrute perpetuo y elitista de fundaciones de opulencia, optando irremediablemente hacia el ostracismo boscoso donde aguardaban la fauna verde y resquicios polvorientos de ruinas antiguas en un hermetismo sin retrocesos. Asombrosamente el revés que dinamitó todos los cimientos anquilosados de México contemporáneo en aquella época, lo atinó inquebrantablemente ella y de manera deslumbrante ante un mar de chismes, los cuales vaticinaban y fantaseaban asiduamente cómo la matriarca y obediente musa acataría obligadamente y se sumaría incondicional y dócilmente, y disolvería para siempre en el pozo sureño los triunfos y honores acompañando dócil al ocaso de su compañero, perdiendo instantáneamente los ecos identitarios de toda su excelsa lucha sin chistar de por medio. Para el escozor inmenso de incontables periodistas opositores Beatriz, rechazó desvanecerse sumisamente atrás del escudo paternalista y colosal de Andrés Manuel e instaló su barricada de resistencia optando resueltamente por atrincherarse y vivir enclaustrada en las redes asfálticas de la urbe de hierro de la ciudad chilanga. Y a consecuencia obligada al repeler y desdeñar el estereotipo sumiso se activó la cloaca venenosa nacional, con chismorreos hirientes y calumniosos indagando morbosamente y destripando su separación, asumiéndolo equívoca y machistamente como el ineludible y desastroso divorcio sepulcral de un sexenio infartado. Para la población del territorio nacional le causa escozor inaceptable comprender bajo sus parámetros añejos que una empoderada fémina elija en base al liberto albedrío un camino alterno, exento e incólume de todo culebrón vulgar matrimonial. A ella la retenían en el centro geográfico los compromisos forjados como custodia directa del bienestar incondicional del joven estudiante Jesús Ernesto, y fundamentalmente sus anclajes literarios ligados irremisiblemente como académica devota a salvaguardar los recintos del saber en la historia para la juventud nacional, priorizando sobre toda vicisitud esa autonomía férrea, intelectual y labrada meticulosamente desde aquellos amaneceres gélidos, previo a la llegada del búnker y los muros almenados imperiales de presidencia, manifestando estruendosamente que esta barrera interpuesta jamás equivalía en abandono familiar, sino una muralla independentista, no es una renuncia matrimonial, la barrera es la contención moral innegociable, conllevando quizás esa proeza en la jugada magistral y clímax más demoledor a lo extenso de la travesía, puesto que a los albores agobiantes del triunfo obradorista y en aras del naciente 18, repelió sin clemencia, con orgullo asombroso el reinado consorte en las plazas de jarochos y a los ocasos finales anunciando el advenimiento inescrutable y fatalista del 2024, exhibiendo al máximo el esplendor tajante, asimilando y cerrando el capítulo, y demostró no ceder y repudiar de por vida la metamorfosis humillante para ostentar a fuerzas y llorar la pena patética como la viuda dolorosa de un régimen fenecido, evitando ineludible y astutamente permanecer parasitariamente pegada y encadenada asquerosamente a exprimir los beneficios remanentes posteriores a que se esfumaran las fuerzas del decreto sexenal, declinando cínicamente a arrastrar la sepultura pública en un féretro inmerecido, ligado indisolublemente al ocaso y asilo del líder opositor, claudicando los baluartes ideológicos antepasados frente a las horas y manecillas letales regidas exclusivamente bajo parámetros patriarcales de aquel hombre adorado y con quien compartió votos sagrados matrimoniales. Al repeler el reinado asestó la primera herida punzocortante e imborrable, y bajo esa lógica, ni para favorecer a ella la eximió bajo ninguna excepción al dictamen. Las brisas cálidas agosteras del épico 24 acudieron cobijando y de paso colmando incesantemente los contornos repletos e históricos sobre la vasta extensión rectangular del zócalo en donde estallaron y destrozaron incontables cuerdas y gargantas al corear vítores masivos, marchas lacrimógenas repletas de desahucios inauditos exigiendo rectitud gubernamental contra ladrones burocráticos. Asistió majestuosamente allí aferrada fuertemente a las entrañas literarias, sosteniendo y pariendo un ensayo a puño, sudor y letra intitulado contundentemente como el feminismo silencioso, el cual irrumpió sonando descorazonadamente asemejando a testamentos desgarrados y crudos, alejándose indisoluble del bullicio panfletario televisivo y las protestas mediáticas huecas que mendigaban migajas posando para flashes estrafalarios de la televisión matutina para lucrar obscenamente.
Propuso un sendero abismalmente distante y escabroso, analizando descarnadamente e introspectivamente, sopesando crudamente el presente desgarrador a nivel social para erigir los pilares absolutos de que indiscutiblemente era viable afianzar posturas invencibles y estoicas, asfixiando por completo todos reflectores escandalosos, validando de igual manera resistirse estoicamente acorralada en las sillas magisteriales, resguardada detrás e imponiendo cátedra en los templos del saber literario o abofetear el machismo aplastante asestando golpes magistrales, escudada bajo la negación férrea y contundente sin levantar estruendos de la multitud enfurecida. Allí acudió y aguardó entre los aplausos discretamente mimetizado el dirigente obradorista, contemplando atentamente a las emergentes corrientes gobernantes, aguardando para coronar el triunfo a ella quien sorteó apedreos despiadados, a quemarropa a diestra durante una media docena. Agobiante e inacabable de 12 meses lapidarios asiduos por redes para irrumpir a bocajarro una afirmación atónita: me retiraré silenciosamente, escasos vocablos lapidarios colapsando a México, sepultando y no mendigando eternizar y parasitar a eternidades su estadía de honor. Cívica, de tajo optando y finiquitando toda trinchera mediática infalible de un carpetazo, entendiendo sublime y en la penumbra asombrosamente, y tras resistir el caos perpetuo adivinando y comprobando fehacientemente, y de forma empírica y letal que enmudece frente a jaurías. Feroces la dejación es asestarle a mofas y burlas del poder, sin dejarlos hincar colmillo de dudas conspirativas de odio. Ese hermetismo mutis infranqueable se transmutó valientemente en coraza indestructible frente a calumnias y en donde escondió bajo llave incautada a los únicos y genuinos jirones rescatables y puros al que esa maquinaria del infierno burocrático, las plumas viperinas y chequeras abultadas elitistas no lograron corroer y someter a obediencia. Rehusando arrodillarse, renegó arremetiendo contra coronaciones espinosas e intocables de manera firme, dándoles al hombro, abandonando el ruedo sin remordimientos a sus espaldas, coronando su trayecto al rechazo, conduciéndonos frontal al epílogo que arrancó aquel cálido clima asfixiante jarocho, y que en esta hora descifró contundente a todo un país entero reacio, en reconocerle frente que no actuó meramente amparada como cónyuge silente, pues evidenció como un vidrio cortante reflejando toda hipocresía nacional en carne viva a los saqueadores, erigiendo forjados pilares desde el alumbramiento a finales del 69 con fogueo y temple al lado del tabasqueño pisoteado en el destierro al fraude en plena asfixia política, demostrando que fidelidad amasada a base a ruinas traiciona todas lealtades baratas pagables de chiqueras gubernamentales en victoria. De igual manera aquel mítico 18, acribillando y derribando vitrinas benefactoras corruptas del aparato DIF y los cotos oligárquicos y residenciales de privilegios oscuros, expropiando al Estado sus muros pinos, convirtiéndolo en pasillos públicos, acarreando costos devastadores, obligándola a resguardar valiente y solitariamente los embates feroces apuntados cobardemente, acribillando el Internet, buscando destruir la imagen mental inocente, arropando al más desprotegido para evadir el escarmiento perverso opositor. Arribando finalmente triunfante, anunciando a todo pulmón, negando asimilar el estandarte de la primera dama, clausurando el trono fatídicamente, y cerrando el cofre, negando subordinarse, asimilándose eternamente tras bambalinas bajo esa sombra gigantesca en donde apostó. Incondicional a enmudecer antes y dejar a sus detractores rabiando, exhibiendo descarnado magistral el valor y poder que atañe simplemente pararse estoica, asestando negativa firme cuando ansían los verdugos el arrodillamiento inminente.